Horas de la radio Cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Se viene un tiempo nuevo. Pero hay que decir qué Ecuador queremos. Presidente electo democráticamente, somos parte del pueblo. No tiene sentido, no tiene validez. En este país no se ahorra. Sostener la dolarización, el temor de perder, siempre puede estar presente. Lo mismo va a pasar en el 2016. Ese modelo debe de cambiar. Él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Construir la unidad. El gasto público eres tú, compañero. La gravedad del problema económico ecuatoriano. No alentemos demonios. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Estamos muy agradecidos por la amable atención y sintonía a este programa de noticias y opinión. Señoras y señores, muy buenos días. Vamos a estar esta mañana con un panel inaugural a lo que pretende ser una toma del pulso, una interpretación de la coyuntura tanto campañera cuanto económica de nuestro país. Entiendo que las dos circunstancias, el modelo económico que ha pasado y debe ser así. Nosotros pensamos que debe ser así, que el debate presidencialista tiene que fijarse en el cambio de modelo, en el cambio radical en el modelo económico para solucionar los problemas que no alcanzan muchos despistados ciudadanos a darse cuenta que en cualquier momento de la vida nacional el empleo, repito por tercera vez, el empleo es una señal de alerta y de emergencia para cualquier modelo económico. Si no hay empleo, si no hay confiabilidad, si no hay certezas en la regla de juego, todo intento retórico de adornar una campaña potencialmente argumental, potencialmente ofertante de un cambio, si no se fija adecuadamente en un diagnóstico objetivo de lo que está ocurriendo en materia socioeconómica, una nación, un conglomerado social está perdido. Y estamos imaginando este momento que el sector, por ejemplo, más complicado este rato es el sector de la construcción, y a él queremos dedicar este programa porque nos damos perfecta cuenta de que por sobre circunstancias de orden político, por este hombre de otro tiempo, el presidente Fidel Castro, que desaparece de el ámbito de la América ideológica, aunque deja un legado naturalmente discutible, pero también una nota de frustración en muchos pueblos que han abrigado al socialismo castrista como el modelo
de conducción política de nuestro país, pero que en términos de economía la situación queda muy mal para la generalidad de las naciones latinoamericanas. Se ha polarizado América Latina entre este consejero y esta filosofía muy respetable, el impulso que le ha dado a la parte ideológica el presidente Castro y naturalmente las necesidades de los pueblos. Y por eso para mí es un honor, señoras y señores, presentar este esfuerzo de orientación con un analista que se distingue en el ámbito del ejercicio de enseñanza universitaria, un académico muy importante, como es el señor doctor Felipe Burbano de Lara, que tiene la bondad de acompañarnos desde esta hora. Y también el señor candidato a la vicepresidencia de la República, el señor exministro de Economía, Mauricio Pozo. A los dos mi cordial bienvenida. Se integrará ya mismo un dirigente de la construcción, Patricio Álvarez, porque nosotros pensamos que a esta hora del partido solo un cambio y un cambio radical en el modelo económico podría estar solucionando un sinnúmero de conflictividades de las naciones de nuestro lado. Bueno, ayer el New York Times mencionaba, por respeto a la figura del presidente Fidel Castro, que todos los cubanos con quienes el periodista Patricio Fernández de la redacción de este periódico norteamericano dice y narra que con todos los cubanos que él logró conversar, el señor Fernández, lo que le han dicho, me dijeron, dice, lo mismo, que creían que no sucedería nunca, que aún les cuesta creerlo, que es muy raro el vacío que deja la muerte de Fidel Castro. Para Mauricio Pozo, Fidel, ¿qué ha significado en América Latina? Comienzo por esto. Desde el lado de los equívocos sociales, desde el lado de los equívocos dirigenciales y de las equivocaciones de los pueblos que en buenos momentos, en altos y bajos, ha creído en el socialismo. Candidato a la vicepresidencia de la República. Yo sé que usted tiene y entiendo que también su compañero de tertulia, Felipe Burbano, tienen otra manera de pensar y no son muy abiertamente socialistas, pero son justos. ¿Qué de bueno, qué de malo nos ha legado a todos los pueblos de América Latina, especialmente por el lado de una frustración de los resultados de la ideología socialista? Muy buenos días, Mauricio. Aunque usted no lo crea, este es un día que la humanidad va a dedicar a pensar qué realmente solucionó y no solucionó el castrismo. Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Saludando a Felipe, que nos acompaña aquí, atendiendo su invitación muy cordial. En el caso de la muerte de el excomandante Castro, yo le diría dos cosas. Uno, creo que la historia tendrá que dar su veredicto sobre cuál fue el resultado final de 57 años en el poder en Cuba. Mi lectura es que un país que ha vivido sin libertades, un país que ha vivido concentrado el poder en una sola persona, un país que registra un atraso respecto al resto del mundo, donde no existe opciones de progreso ni de desarrollo personal, y un país absolutamente falto de libertades, tanto de desarrollos de innovación profesional, personal, cuanto de libertad de prensa, no puede ser un
resultado favorable para ninguna nación del mundo. En ese sentido, yo creo que el daño que se ha producido a una nación con una concentración de poder de casi 6 décadas y con la pérdida de los principios básicos, como son los principios democráticos y de libertad, hacen ver pues que el balance ha sido absolutamente negativo. En torno a las propuestas del socialismo castrista en el 50 años prácticamente en América Latina, ha sido polarizada, Felipe, la región. Hemos vivido momentos de intenso afán socialista y hemos vivido también un reparo hacia una, si se quiere, una especie de centro-derechización del modelo político y del modelo económico. Y con eso hemos soltado al socialismo a que se desarrolle con poquísimo éxito, casi con una especie de libreto engañoso. Y por otro lado, cuando han habido enmiendas, si se puede llamar así, enmiendas históricas o recambios ideológicos, los pueblos latinoamericanos han sufrido una reacción de carácter social que no ha permitido gobernar a los cuadros de centro derecha. Así ha vivido América Latina, y cada vez que Fidel Castro reunía a los presidentes autodenominados progresistas de ideología de izquierda, entonces instruía acciones de neutralización del desarrollo y el éxito de las ideologías de centro y de las ideologías de derecha. Así hemos estado viviendo. Sin Castro, ¿qué podría ocurrir en América Latina especialmente? Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo a Mauricio. Bueno, lo que me parece que va a ocurrir es que desaparece un referente ideológico muy poderoso para América Latina en la dirección que tú señalabas, ¿no? Como un referente ideológico que siempre inspiró la búsqueda de alternativas de desarrollo económico, de desarrollos nacionales al capitalismo, ¿sí? Es decir, un elemento de crítica al capitalismo que siempre se sustentó en las limitaciones y en las contradicciones que exhibe el capitalismo. Entonces fue un inspirador el socialismo cubano de esa búsqueda de un modelo alternativo. Desaparecido Castro, me parece que desaparece quizá el referente que tenía mayor trayectoria histórica en la región alrededor de esa promesa de igualdad, de esa promesa de emancipación, de esa promesa de desarrollo nacional. Entonces creo que es eso, es decir, cómo rehacer un poco ese imaginario crítico del capitalismo más allá de la opción que ofrecía el socialismo cubano, ¿sí? Y me parece que desde ese punto de vista puede ser saludable para las izquierdas, liberarse un poco de ese tutelaje que ejerció sobre su pensamiento, sobre su visión de la región, sobre su visión de cómo interactuar con el imperialismo. Me parece que puede ser muy sano para las izquierdas liberarse de ese tutelaje de Fidel Castro, ¿no? Es decir, un personaje... Fue de alguna manera un yugo sobre las creencias y las expectativas de una izquierda que se quedó en el tiempo y no se modernizó. O la filosofía de los países bolivarianos que él buscó enmendar, ya dieron esos síntomas de fatiga sobre un Castro que ya no funcionaba y que pasó ya a la cuarta edad prácticamente, ¿no? Ya no era el líder de antes. Sí, pero seguía siendo el referente. Entonces, cuando uno ve el giro a la izquierda de América Latina en estos últimos años, todos, casi sin excepción,
volteaban su mirada a Fidel Castro. Una reconciliación de la izquierda latinoamericana en el nuevo contexto histórico con la Revolución Cubana y una reinserción, un esfuerzo de esta izquierda por reinsertar a la Revolución Cubana en el contexto latinoamericano. Entonces me parece que seguía siendo un referente, y creo que un referente sobre el cual la izquierda nunca pudo hacer una reflexión crítica sana, ¿no es cierto? Porque pensó que esa crítica al socialismo cubano era una crítica a la izquierda, era una concesión al imperialismo, era una concesión a las derechas, en esa visión ideológica muy maniquea que suele mantener esa izquierda. Entonces yo ayer escuchaba un rato los discursos que hacían algunos presidentes de izquierda en el homenaje a Fidel Castro, y claro, lo que uno percibía en esos discursos es el elogio grandilocuente, ¿no?, de la figura de Fidel Castro, sin contextualizar históricamente esa figura, sin hacer un balance de la trayectoria histórica tan larga de ese liderazgo político, porque uno podría decir, bueno, ¿qué era Fidel Castro en los 60? Era una cosa. ¿Qué era Fidel Castro después de la caída del muro de Berlín? Una cosa completamente distinta, un anacronismo. ¿Qué ha sido la revolución ciudadana después de la caída del muro de Berlín? Cuando todo el socialismo real colapsó, y el soporte de la Revolución Cubana, que fue la ex Unión Soviética, también colapsó y le llevó a ese socialismo a situaciones muy penosas, ¿no? Muy penosas de atraso económico, de estancamiento económico, de crisis sociales, de falta de horizontes. Una revolución que perdió su horizonte y que hizo de la resistencia al imperialismo el horizonte de su vida política, y eso me parece muy trágico para un país, vivir solo de la resistencia y de la resistencia. Creo que en otros aspectos el legado de la Revolución Cubana es un legado interesante para América Latina, ¿no es cierto? ¿Desde qué puntos de vista? De defensa de principios de soberanía nacional, defensa de principios de autodeterminación, exigencia de una comunidad internacional en donde esas soberanías nacionales se respeten, en donde los estados, cada uno de los estados tenga un peso propio, una voz propia, un reconocimiento propio en el ámbito internacional. Digamos, este es un planeta que estuvo dominado por grandes potencias, ¿no? Potencias imperialistas que tuvieron formas de intervención enormes sobre los países que se consideraban pequeños. Entonces, este es un tema para reflexionar largo, pero me parece que para la izquierda es bueno empezar a liberarse de este tutelaje, como decía hace un momento, que ha ejercido el socialismo cubano sobre sus visiones, sobre sus concepciones de la política. Ojalá vayamos hacia una izquierda que se actualice más allá del ideario del socialismo cubano, no que un socialismo, digamos, con una serie de restricciones y limitaciones. A usted más o menos le ha inspirado un discurso leyendo y refiriendo el anhelo de los economistas, los que han modelado, digamos, la presencia económica de América Latina con el apoyo, el auspicio del ideario socialista. Cuando ustedes entraron a la universidad y usted seleccionó, usted con un conjunto de economistas ecuatorianos de dos visiones, se formaban. Mauricio Pozo seguramente y el resto de sus hermanos, siguiendo la pista suya de investigación, perdona que entre a un asunto de comprometimiento casi familiar, y es porque mi anhelo es que lo conozcan, pensar así en su condición de aspirante a la segunda dignidad nacional. Cuando ustedes se hicieron economistas, ustedes pensaban que el mundo estaba totalmente equivocado cuando quería ingresar a un socialismo bastante radical, sin que en el caso ecuatoriano
se dé una oportunidad a la economía más pragmática, con otros niveles de exigencia por el lado de las eficiencias y los resultados, pero también los quiebres de injusticias socioeconómicas, la injusticia social especialmente, la falta de reglas de juego más ecuánimes para el resto de la sociedad despojada de medios de medios de superación, llamémosle así. Ustedes nunca pensaron o discutieron entre la camada de economistas, no había una discusión ideológica respecto de los modelos. ¿Por qué ustedes se alinearon en el modelo, llamémosles pragmáticos de economía derechizada, Mauricio, como para que usted le rinda cuentas a la ciudadanía ideológicamente qué representa usted? A ver, primero señalar, en la época universitaria, obviamente había una mayor, creo yo, ideologización de la lectura sobre la economía. Cuando yo estuve en la universidad habían, yo le diría, básicamente dos movimientos en la facultad. Un movimiento que no sé si sigue existiendo, que se llamaba Frente Cultural de Economía, que aquí estoy hablando de la Universidad Católica de Quito, donde había mucha tendencia de izquierda, y había otro grupo en la época que se llamaba Alternativa Estudiantil, que era un grupo más de centro derecha, si podemos poner esos colores. Patricio Álvarez nos distingue con su compañía. Pero obviamente en ese momento teníamos que estudiar las distintas tendencias ideológicas. A mí me tocó leer El Capital de Carlos Marx, claro. Por supuesto que lo leí. Me tocó leer la teoría general, la teoría general del interés, del dinero, los precios de John Maynard Keynes, que es un keynesiano que habla mucho de la intervención y el promotor del desarrollo a través del Estado. Pero también me tocó leer Libertad de elegir de Milton Friedman. Entonces tuvimos toda esa gama de opciones de pensamiento. Perdone, solamente para ilustrar al público, especialmente joven, keynesiano es, por ejemplo, que es el presidente de la República, abriga esa escuela de... Le citan bastante a Keynes, pero Gonzalo, a lo largo de los años... Pero es estatista el presidente Correa. Sí, pero el discurso a veces no se acompaña con la práctica, porque en el caso del gobierno han dicho unas cosas y terminaron haciendo otras cosas. Entonces, denos algunos ejemplos, porque estamos para enseñar a la colectividad. No quiero desviarme de su pregunta, pero le voy a responder lo que me dice. Yo le hago acuerdo. Uno, hablaba mal de los multilaterales, terminó acercándose a los multilaterales. Habló mal de la colocación de deuda en los mercados externos, terminó emitiendo papeles en peores condiciones. Empezó a hablar de los temas mal de los acuerdos de comercio. A los 10 años terminó firmando un acuerdo de comercio con Europa. Es decir, le puedo citar, la lista es larga. Habló más de las privatizaciones, ahora le quiere vender hasta el panecillo porque no tiene plata. Entonces, obviamente, bajo un escenario de esa naturaleza, uno lo único que puede colegir es que una cosa es el discurso, otra cosa son los hechos. Yo más bien diría que esta administración se ha volcado mucho por el lado populista. Si algún rato es necesario arrimarse a los grupos de izquierda, pues lo va a hacer. Algún rato necesita arrimarse a los grupos de derecha, lo va a hacer. Y en la conformación del gabinete también lo puede ver, porque usted no puede comparar la forma de ver el mundo por parte del grupo del Semplades con algunos asesores cercanos al presidente. Entonces, ahí no es que hay una conducción clara, y eso es parte de los problemas también que hemos observado. Pero esta ambivalencia de socialismo con capitalismo pragmático... Lo que le quería Gonzalo decir es que a lo largo de los años, obviamente en mi época universitaria, yo ya salí hace 30 y pico de años de la universidad, se han ido de alguna manera acercando las posiciones, y en la actualidad los colores en manejo de política económica, al menos en la mayoría de los países que les ha ido bien, no existen. Yo, en lo personal, me considero una persona que es mucho más pragmática que ideológica en las decisiones. Lo he dicho, por ejemplo, que cuando el Estado tiene que participar
para promover una actividad hay que hacerlo. El Estado está para ciertas cosas, el sector privado está para otras cosas. No creo que el Estado sea empresario, creo que es un pésimo referente como empresario. Aquí en este mismo gobierno hemos visto los resultados de ser o actuar como empresario en la empresa farmacéutica que quebró, en los canales, en los medios de comunicación, entre muchos otros ejemplos. Entonces hay que darle el rol del Estado lo que le corresponde. El Estado está para regular, para controlar, para supervisar, para dedicarse a salud, a educación, a justicia, a seguridad. El rol del sector privado es otro. El Estado no está para meterse en todo y tiene narices metidas en todo, en aviación, está metido en importadoras, está metido en farmacéuticas, está metido en florícolas, está metido en hotelería. Que me digan que no está el Estado. Entonces hay que separar. Y eso lo que hace es que en la parte práctica la política económica se vuelva incolora, pongámoslo así, y deba ser muy práctica. Y esto no es solamente un speech, un discurso personal. Eso lo han dicho exmandatarios de la región de distintas orientaciones políticas. Aquí lo dijo varias veces Fernando Henrique Cardoso, expresidente del Brasil. Él fue un keynesiano, pongámoslo así, en su momento. Después se hizo mucho más práctico, pongámoslo así, cuando fue presidente del Brasil. Ricardo Lagos, un socialista chileno, dijo exactamente lo que le acabo de decir también, que no hay que darle mucho color a la política, sino que hay que hacer lo que se tiene que hacer. El Ecuador requiere que el sector privado actúe acá, pues tiene que hacerlo. Y el sector público, o el gobierno o el Estado tiene que actuar acá, pues tiene que hacerlo. Esa división es parte de los problemas que tenemos aquí, que no existe. Y por esa razón tenemos una participación excesiva y la nariz del Estado en lo que debe y en lo que no debe estar presente. Entonces esos son parte de los problemas, inclusive hasta del orden económico, desde el orden fiscal y desde el orden presupuestario, que ha hecho que el Estado cobre un tamaño absolutamente excesivo, una obesidad que ahora nos toca manejar y administrar el momento en que estemos en funciones públicas. Y yo quiero, con el permiso de ustedes, saludar al señor ingeniero Patricio Álvarez. Él es un entusiasta emprendedor en temas inmobiliarios. Se ha dedicado prácticamente con sus padres y entiendo que también con sus abuelos a la industria de la construcción, con sus hermanos fundamentalmente. Bueno, el asunto es que ustedes como empresarios ven que viene irreversiblemente una onda más bien de incidencia de la mentalidad empresarial, una ideología de derecha después de esta década de correísmo, así lo denominan unos, o de socialismo estatista, todo lo que nos ha dibujado y dibujó en el discurso de esta víspera el señor presidente de la República, cuando él reclamaba una ausencia de éxito del presidente Castro precisamente porque los Estados Unidos le bloquearon, que de lo contrario otro habría sido el destino de Cuba. Los empresarios que en carne propia han sufrido los impactos de este socialismo que quiere incluso ponerse más crudo, más agresivo al final del periodo del presidente, que parece ser un objetivo de última hora, por eso el recambio ministerial y todo, parecería que ese es el objetivo, radicalizarle más al modelo estatista, socialista, en fin, para que quede una huella para el retorno que al presidente se le escapa de repente. Él cree firmemente en su retorno seguramente en 4 años. Todo esto que ha ocurrido, don Patricio, con las leyes de última hora, ¿a dónde cree usted que apuntan estratégicamente desde el lado correísta? Esta ley, por ejemplo, que la retomó para que tanto el sociólogo, el ideólogo, el politólogo, este gran ciudadano académico como es Felipe Urbano de Lara, y un candidato que va a entrar y está entrando bastante bien, diría yo, a la posibilidad de que pueda
manejar el gobierno próximo. Díganos su punto de vista desde el lado empresarial. ¿Qué han sido estos 10 años para ustedes y de qué se siente seguro podría estar ocurriendo este cuatrenio que viene? ¿Qué cambios se podrían introducir con el apoyo social, naturalmente? Bueno, buenos días y perdón un poco el retraso, me dijeron a mí a las 7:15, por eso llegué hasta ahora. No, tranquilo. El gobierno y la política del presidente está enfocada un poco a repartir la riqueza. O sea, la idea es repartir la riqueza entre los que más tienen al resto de la población. En función de eso, se está pensando en esta ley de plusvalía, en esta ley de herencia y la cantidad de impuestos y todo ese aparato de impositivo que tenemos. Realmente, la mejor manera de repartir la riqueza es por la vía impositiva, obviamente, y creo que nosotros como país estamos ya con una cantidad de impuestos suficientes como para que la riqueza de los que más tienen se vaya repartiendo en el transcurso del tiempo y dentro de las actividades económicas que vamos realizando. Si usted me pregunta qué ha pasado en estos 10 años, pues es interesante ver que en los primeros años del gobierno la construcción tuvo un auge muy importante. Por muchos aspectos. De este gobierno. Hubo un crecimiento muy interesante en la construcción, incluso llegó a incrementarse en más del 10% del Producto Interno Bruto. Y me dijo más del 20%. 10%. El presidente. Bueno, de los datos que yo tengo. O sea, ocupó la construcción un 20% del PIB. Y hubo un crecimiento del 10%. En la construcción. Pero resulta que desde hace 2 años, año y medio, ahora tenemos un decrecimiento del 10%. Sí. Y claro, es la crisis económica, es todo, pero yo creo que lo que más ha afectado a nuestro sector es la incertidumbre. El mercado no está tranquilo, las personas tienen mucho temor de invertir, tanto por la parte de la ley de plusvalía o por la parte de la ley de herencias. Y cuando una economía está nerviosa, pues se congela, y cuando se congela, nadie mueve el capital y eso va todo para abajo. El presidente nos ha demostrado sobresaltos ideológicos, porque a veces se ha inspirado en el pragmatismo, casi en la derecha, en la forma de ver las cosas, de apoyar a los segmentos productivos, y habla mucho y cree en ellos. Y hay otros momentos en que parece que desde Semplades le timbran en alguna parte y le hacen acuerdo de que él es un socialista, pero rotundo socialista. Entonces le tienen fregado, o le tienen, como decimos acá, le tienen jodido las dos presiones, ¿no? ¿Ustedes no creen que fuera de broma eso es lo que le ha pasado al correísmo ideológicamente? Bueno, sí, ¿no? Podría lo que usted dice podría ser la explicación de por qué existen estos cambios tan bruscos en la toma de decisiones y incluso en los tipos de leyes que se envían y los proyectos que se hacen. Si yo veo que el país reclama por una ley de plusvalía, por algo que va a afectar y que está afectando directamente a una actividad que es una de las principales, pues hago algo para no afectarlo, o no enviar esa ley, cambiarla, porque incluso si nos ponemos a analizar ya la parte de la plusvalía, ya está. Recién salió la ley de la gestión del suelo, que es una ley nacional en la que autoriza a los GADs, a los municipios, a hacer los cobros por los suelos creados en las tierras que pasan de rurales a urbanas. Entonces, ya tenemos nosotros ese tipo de repartición, digamos, de la riqueza, como decía el general Paco Moncayo ayer. O sea, si un suelo que vale $2 pasa a ser $50, pero ya existe una ley para eso. Y es una ley que se promulgó en el año 2015. Y los municipios están ya buscando las tasas para
para cobrar ese uso o ese cambio de uso o ese uso de suelo creado de rural a urbano. O sea, eso ya existe. No hace falta poner otra ley para eso, o sea, sería el doble. Los empresarios a esta hora del partido, ¿qué esperan de las candidaturas de oposición? Tenemos al general Moncayo, tienen para escoger al binomio Viteri Pozo, tienen también la otra alternativa que está liderando don Guillermo Lasso, igualmente con un compañero activista rotundo, en fin, socialdemócrata, de formación socialdemócrata. Entonces, ¿qué es lo que ustedes esperarían pueda producirse? Sin embargo, el pueblo, la gente de las barriadas pobres, de todas las urbes, de todas las parroquias de nuestro país, siguen pensando que el correísmo o que el socialismo de filocastrista, en fin, es la solución para ellos. Y van a votar por el señor ingeniero Moreno. Tiene ahí, digamos, un bastión bastante significativo. Entonces, las cosas las va a definir aparentemente la clase media de nuestro país. Pero los empresarios, ¿con qué tono reclamante y con qué esperanza y augurio están participando, repartidos en estas dispersas candidaturas de centro derecha, ¿no?, que buscan relevar al correísmo? Porque tenemos que hablar lamentablemente en esos términos un poco populistas, pero mire usted que el ex vicepresidente y candidato a la presidencia, ingeniero Lenín Moreno, ayer nomás decía y se quejaba de que le están haciendo una campaña fea al socialismo en los que ellos creen. Yo jamás he visto una campaña tan baja de calidad humana como la que se está haciendo. Acusaciones miserables, mentirosas, falsas. Nos dicen de todo. Y compañeros, a ustedes también les dirán de todo. De hecho, ya habrá empezado la guerra de calumnias. Ese es el lenguaje que utilizan aquellas personas que están desesperadas. Claro, en este momento empiezan a ofrecer, como dice Jorge, cualquier cosa. Pues. Cualquier cosa. Es que el que va a perder puede ofrecer lo que quiera, pues. Este modelo de discurso, ¿usted cree que va a penetrar fácilmente? Porque, claro, la gente se va a dar cuenta, a ver, nosotros hemos estado enseñados al discurso fogoso y durísimo del señor presidente Correa. El ex vicepresidente Moreno, en cambio, tiene otra manera de ser, otro tipo de actitud. Les pido a los tres que tengan la bondad de definir cómo va o cómo se presenta el futuro con la participación de un candidato aparentemente débil en retórica o débil en una propuesta innovadora. Porque ayer nomás decíamos nosotros, señor candidato, señor empresario, distinguido académico, el pueblo ecuatoriano en todas sus dimensiones lo que busca es un recambio. Y si no introduce gestos de cambio, lineamientos de cambio, el señor ingeniero Lenín Moreno, una especie de anticorreísmo no tan duro, ¿no? Pero que sea, donde se advierta que Moreno es distinto a Rafael Correa, está perdido si él quiere seguir los pasos, digamos, los estilos, los formatos del presidente actual. ¿Cómo les parece a ustedes? Voy con usted, candidato Pozo. Gonzalo, el Ecuador está atravesando una crisis económica y el vicepresidente, actual candidato a la presidencia, o el ex vicepresidente, no puede deshacerse de su participación en el gobierno actual.
Él no puede decir que aquí no ha pasado nada, pues no estuve aquí, me acabo de enterar. Hay una crisis real expresada en múltiples indicadores, la gente ha perdido el trabajo, hay gente que no consigue trabajo, el costo de vida es alto, la imagen internacional del país se ha deteriorado, no hay reservas, es un país vulnerable, esperanzado siempre que sube el precio del petróleo para ver si sale o no sale, con atrasos, con déficit fiscal, con un sector externo débil. O sea, esa es la realidad del Ecuador este rato, no me estoy inventando, esa es la foto. Entonces, más allá de las formas, que haya el discurso fogoso o el discurso más tranquilo, o los chistes o no los chistes, esa es la realidad del Ecuador. Y es entendible que la gente esté buscando un cambio a esa realidad. Y por esa razón estamos, en el caso de la candidatura de Cynthia Viteri y mi concurso, ofreciendo una salida a esa situación. Estamos ofreciendo una forma de cambiar lo que hemos vivido, no solamente porque sea necesario, sino porque creo que tenemos las credenciales para eso. Hemos ya hecho, no somos novatos en esto, ya lo hicimos en el pasado, y creo que ahora lo podemos volver a hacer. El Ecuador sí tiene posibilidades de revertir la coyuntura, pero se requiere un programa económico. ¿En qué consiste a los empresarios los empresarios necesitan ¿En qué consiste un norte? La opción de ustedes? El programa, que ya lo he explicado en múltiples oportunidades y lo seguiré explicando, el programa persigue recuperar el empleo perdido y ofrecer nuevas opciones de trabajo por los próximos 4 años, y hemos puesto una meta de aproximadamente 200,000 empleos por año. Pero para que eso se pueda dar, hay que darle los instrumentos y los mecanismos al país para que pueda arribar a ese objetivo. ¿Cuáles son esos? Fundamentalmente, el primero y principal, darle al sector privado la seguridad necesaria para que pueda contratar, las reglas claras para que pueda invertir, para que el sector de la construcción sepa de que no le van a mover los tributos y que se van a eliminar aquellos que son nefastos para la actividad económica, para el sector agrícola, para el sector manufacturero, para el sector comercio, para el sector turismo, la inversión necesaria extranjera para poder promover nuevos proyectos. Y para que se haga todo eso, usted tiene que a la vez ordenar la casa, porque nadie va a un país donde esté desordenado esa casa. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Un país con los indicadores que acabo de explicar hace un momento, y donde no existe pues ni el rol del Estado definido hasta dónde entra y dónde participa, ni una justicia independiente que garantice un equilibrio de poderes, que eso se siente tan vívidamente cuando viene un inversionista extranjero. Y lo primero que hace en el contrato, si es con el Estado, es buscar arbitraje internacional. ¿Por qué buscar arbitraje internacional? Porque no confía en la justicia en el Ecuador, pues, Gonzalo. Entonces, esa normativa, esas reglas claras, ese mensaje de confianza es lo que se está necesitando para poderle dar al país una ruta de salida, una forma de recuperación de la actividad económica que le permita al programa y al país recuperar el empleo perdido, como acabo de citar. Eso es imposible en una casa desordenada, es imposible sin un entorno internacional adecuado, es imposible sin un programa económico creíble que dé confianza, y es imposible cuando se trata solo de un ofrecimiento de campaña y no existe un antecedente como para poder decir, no, este señor sí lo hizo, este sí sabe hacerlo. Sabe cómo aplicar un programa y sabe cómo levantar fondos de afuera. Eso se llama sabe certeza. Claro, seguridad, todo el mundo, el empresario pequeño o grande, el señor que vende helados en una esquina y quiere ponerse otro centro de helados en la otra esquina. ¿Por qué no se pone el nuevo centro de helados? Porque no sabe si va a poder vender los helados. O no sabe si le van a quitar el permiso para poder vender los helados. Igual es el empresario grande. Si no tiene las reglas claras, yo creo que los empresarios no buscan dádivas del Estado ni que le regalen nada. Lo que necesita un empresario es que le den seguridad para poder invertir y meterse en un proyecto y saber que le puede ir bien más adelante. Si no existe esa seguridad, simplemente no viene. ¿Y quién es el llamado a hacer eso? El sector privado. ¿Quién es el que da empleo? El sector privado. ¿Quién es uno de los que más da empleo? La construcción. La construcción, el sector de la construcción va a ser el aliado en el programa económico que nosotros hemos diseñado para poder alcanzar la meta que estamos buscando, como la agricultura de igual manera.
Entonces, esos son los esquemas que permiten decir si hay cómo llegar acá. Esa meta de empleo que le menciono, Gonzalo, no es una meta sacada de la manga, no es un anuncio demagógico, eso está medido. Ya. Yo tengo metido un modelo que me permite dar ese número, así que no es algo sacado del aire y que no tiene sustento. Pero tampoco es 30 ejes o 30 componentes, algo que no se pueda uno manejar con facilidad y entender la propuesta que encierra. Claro, hay que desarrollar obviamente los conceptos un poco más. Y ahí estamos armando un esquema de cambio legal que permita, porque en la estructura legal actual... De cambio legal, dice usted. Claro, en el ámbito laboral, porque tal como está la estructura legal laboral en el Ecuador, es imposible alcanzar esas metas de empleo. Hay que hacer los cambios para que eso se pueda dar. El esquema laboral es absolutamente... Pero la institucionalidad ha sido... rígido. Ha sido, Felipe... cambiada totalmente a través de la constituyente, que incluso los que ahora están en oposición fueron los artífices de esos cambios. Me explico. Esa institucionalidad y esa normatividad existente tanto en la Carta Política como en un sinnúmero de leyes, van haciendo leyes cualquier cantidad y leyes bien complicadas de poder desenredar el futuro de nuestro país en términos institucionales. Se quedan asegurando las cosas. Ya falta solamente una ley que hable de los zapatos o alguna cosa traída de los cabellos. Se preocupan de todo, absolutamente de todo, y no solucionan el problema fundamental, el empleo. Disimulan con estos otros gestos de legislación aparentemente importantes, pero para ellos permanecer con el discurso. Entonces todo eso ha referido a manera de compromiso del candidato Moreno, la doctora María Fernanda Espinosa, integrante del buró político del oficialismo. María Fernanda en el Canal 4, sí, en Teleamazonas, ha referido como el candidato oficialista ha diseñado o va a abordar los temas que aluden al sector laboral, a la educación, a la seguridad, en fin. María Fernanda, que tenga la bondad de explicarnos. La primera propuesta, quizá la más importante, es una propuesta vinculada a un pacto por el empleo, la producción y la inversión. Para esto, Lenín Moreno está conversando con todos los sectores del país, con los trabajadores, con los empresarios, con los jóvenes. La segunda propuesta tiene que ver con oportunidades para todos, de educación para todos. Sabemos que hay muchos jóvenes que han querido ingresar a las universidades y han tenido dificultades, es decir, desarrollar un sistema de acompañamiento y apoyo para garantizar que todos los jóvenes puedan ingresar a la universidad, ya sea a las universidades que existen o a 40 nuevas universidades técnicas que están planificadas para ser construidas. El tercer punto es una sociedad segura para todos. Ciudades seguras, ciudades libres de drogas. Sabemos que el tema de la droga es un gran flagelo que perjudica y ataca a los jóvenes principalmente. Ciudades sin violencia contra las mujeres y una sociedad libre de corrupción. Lenín Moreno plantea una cirugía mayor a la corrupción. El cuarto punto es la parte sensible, pero también muy técnica. Dos propuestas, la una que se llama Mis Mejores Años, un sistema de transferencias para aquellas personas adultas mayores que no tienen un beneficio directo de la seguridad social. Otro plan dentro de este mismo paquete que se llama el Plan Ternura para atender a los niños sus primeros 1000 días. La parte verde del programa, la parte verde y azul, diría yo, una gran cruzada por la reforestación, la restauración ambiental, el control de la contaminación a nivel nacional y volver nuestra mirada al campo, potenciar y fortalecer la revolución rural. Analista Felipe Urbano de Lara, ¿cómo le parece esto? Regresan a ver las gentes, dicen, pero si ellos mismos, y van acordándose episodio por episodio, realidad y ámbito por ámbito, realidad por realidad,
digamos, la culpabilidad que han tenido en esta década ellos mismos de haber proliferado esto que ahora viene a ser elementos que va a solucionar Lenin, y medio inconexo con la realidad, pues no. ¿O es un asunto de la señora María Fernanda Espinosa? No, yo me imagino que es una propuesta del buró de Lenín Moreno. Bueno, digamos, son ofertas de campaña, son iniciativas que se presentan al electorado, como la iniciativa y la propuesta de Guillermo Lasso de crear 250,000 empleos al año. Y ahora veo que la cifra que ofrece también Mauricio es parecida, 200,000 empleos al año. Pero en los 4 años, creo, o usted también. Son 800 por año, obviamente no de manera lineal. Pues, 800,000 el uno, 1,000,000 el otro. Entonces yo creo que las candidaturas están sacando sus ofertas, ¿no? Baratillo. Sus propuestas para tratar de seducir al electorado. Entonces aquí hay muchas cosas que se han dicho y que se han planteado. Yo creo que el caso de Moreno es una candidatura muy complicada, Gonzalo, porque yo creo que él no tiene una visión del país, no tiene un pensamiento político respecto del país y tampoco sabe qué proponerle al país. Entonces, las candidaturas se ven obligadas a presentar unas ideas generales que sean más o menos seductoras, pero veo que en el caso de Lenín Moreno el tema más bien es de, digamos, cómo él le convence al país que puede ser un conductor político con el peso suficiente, con la fuerza suficiente para provocar el relevo de un liderazgo que ha sido omnipresente, que es el de Correa, ¿sí? Y ese relevo supone, para Alianza País, un poco en la línea que decía Mauricio, enfrentar la crisis. Y eso significa cambiar su estrategia, cambiar su propuesta, cambiar su visión. Y yo creo que Lenín Moreno no tiene el espacio político para cambiar esa visión. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Criticar. Perdone, ¿por qué no tiene el espacio político? Porque el peso, él es el relevo de un liderazgo caudillista. Ajá. Y nosotros no entendemos bien, digo, como sociedad, lo que significa el relevo de un liderazgo caudillista. Lo que el Ecuador va a vivir, esa es mi visión, poco pesimista, es un vacío de liderazgos. Y lo que estamos viendo en esta campaña, desde mi perspectiva, son liderazgos grises. Yeah. ¿Sí? Que es el reverso de este predominio enorme que ha tenido Correa como el gran conductor político de la Revolución Ciudadana. Es lo que les pasa a las calles de La Habana. Exactamente. O sea, se perdió el referente, se perdió la figura que encantaba dominante al pueblo, que le daba un sentido a la política, que le daba un horizonte. Le daba sentido a la pobreza, sí, incluso. Que ofrecía resolver la pobreza. Entonces me parece a mí que ese es el contexto en el que se desenvuelve esta campaña. Es un contexto, digámoslo así, de retirada del caudillo, retirada lenta del caudillo. No sabemos bien cómo se retiran los caudillos de la política, podemos imaginarnos por las experiencias históricas, ¿sí? Y eso le pasa a Lenín Moreno. Entonces, cada vez que él da una opinión opuesta a lo que ha hecho la revolución, ¿qué es lo que le ocurre? Viene la corrección del presidente de la República. Los elefantes blancos, las escuelas del milenio, elefantes blancos. El día de su posesión dijo, van a seguir las escuelas del milenio. Entonces lo que yo veo es que él no tiene el campo político, no tiene la capacidad política. A ratos pienso incluso, bueno, ya estoy hablando de la candidatura de Lenín Moreno, podemos hablar de las otras candidaturas, no tiene la voluntad política para asumir esa función. Entonces le veo... le cae a cada rato el señor presidente. Porque el legado de la Revolución Ciudadana, desde la perspectiva de la Revolución Ciudadana y desde la perspectiva de Correa, es un legado que no se puede topar. Es un legado que tiene que ser exaltado, que tiene que ser defendido, ¿sí?
como la gran obra transformadora del Ecuador en los últimos 20 años. Estamos metidos en ese discurso, están ellos metidos en ese discurso y están metidos ellos en esa visión. Entonces, yo veo así la candidatura. Luego el pragmatismo de Mauricio, ¿no? Yo no soy economista, yo soy sociólogo. Entonces yo no veo la política desde la economía, yo veo, digamos, la política desde la sociedad y desde los múltiples intereses y visiones y perspectivas y demandas que existen desde la sociedad hacia la política. Y el pragmatismo, a mi juicio, es un discurso que dice, vamos a dar confianza al sector privado. Cuando los candidatos del centro derecha hablan para el sector privado. Y a mí me parece que eso está muy bien, pero el sector privado no es toda la sociedad. Claro. ¿Sí? Hay que hablar para los otros sectores, que tienen demandas sociales, para esos sectores a los cuales ha hablado la Revolución Ciudadana y que ha generado dinámicas de inclusión. Porque hay que preguntarse una cosa, Gonzalo, que me parece que es muy importante. ¿Por qué la Revolución Ciudadana ha sido tan exitosa en términos políticos? Podemos despotricar contra la Revolución Ciudadana. Despotricar. Pero están 10 años en el gobierno, han sido muy populares. Un capital político enorme. ¿De dónde viene ese capital político? ¿Qué hicieron bien para que tengan ese capital político? ¿Sí? Yo creo que eso la derecha tiene que pensar. Para no empezar a dar bandazos aquí, ¿no es cierto? Que pasamos del estatismo ahora a una economía neoliberal de mercado en donde no, sí, buscar unos equilibrios. Entonces, este discurso... ¿Ahí no está mejor Paco Moncayo? Digamos, quizá en su visión, ¿no? Quizá en su visión él tiene otros problemas. La debilidad de las estructuras organizativas que están detrás de esa candidatura, la fuerza de vitalidad política, me parece a mí, ¿no? Sí. Y en cambio Guillermo Lasso se enamoró del 18, no pasa del 18. Bueno, las cifras también hay que verlas con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado. Yo creo que hay una guerra de cifras, las encuestadoras están lanzadas a la estrategia electoral para, digamos, generar otras expectativas, ¿no? Y alinear un poco las candidaturas desde los intereses que esas encuestadoras pueden tener. Entonces me parece... ¿Y cómo la gente, digamos, va a coger estas tres, con la de Dalo y Ramiro podría ser una cuarta opción también? No, pueden ocurrir cosas sorpresivas, en fin, pero esta similitud, casi los tres candidatos parecen del trío Los Panchos, ¿no? el general, Cintia, primera voz, y el otro, la primera guitarra, pues no, don Guillermo Lasso. Entonces, el candidato oficialista de la idea populista, como tú le llamas, de la visión populista y de la visión socialista populista, está tranquilo en esa posición porque va a ser heredero de algunas fortalezas y va a ser, puro cuento, un reformador de los equívocos del mandatario Correa o algo por el estilo. Pero Correa ha dedicado tiempo en las sabatinas para decir que poner distancia con su gobierno es un error, pues, es un error, le dice, ¿no? Y desecha que Lenín Moreno tuviera que seguir el ejemplo argentino, no convertirse en un Scioli, o convertirse en un Scioli. ¿Qué le aconsejarías desde el lado retórico, mi querido Felipe? Yo no le aconsejo nada, yo no soy consejero de Lenín Moreno. Yo veo las cosas, mi perspectiva de la candidatura de Lenín Moreno es esa. Ya. Es esa. Muy bien dicha, muy bien contada. Es muy, muy complicado.
Me parece además que esa candidatura enfrenta otro problema. ¿Cuál es? Y es la heterogeneidad de Alianza País. O sea, hemos sabido desde el comienzo que Alianza País es un movimiento, lo que decía también un poco Mauricio, ¿no? Con visiones muy distintas, con intereses muy distintos, con perspectivas muy distintas. Y el elemento cohesionador de esas facciones dentro de Alianza País fue Correa, ¿no? Porque Correa era el líder que tenía el poder estaba en Correa, y él cohesionaba esos intereses distintos, él lograba procesar esos intereses distintos y le ha permitido a Alianza País mantener una cierta unidad, que es una cosa muy interesante que ha ocurrido en los últimos años, a pesar de las diferencias. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? Vemos ahora un nuevo reparto del poder dentro de Alianza País. Se están repartiendo el poder. El poder ya no está solo en Correa, ya no es del dirimente, no, que hay otros actores que se reparten el poder. El señor Moreno, el señor Glass y el señor Correa. Entonces vamos a ver si es que esos repartos dejan contentos a todos. Y eso vamos a ver en las elecciones y en las candidaturas. Pero más aparece el señor Glass como socio del presidente Correa que como su compañero de fórmula. Yo creo que ese es un trío de liderazgos que están incómodos entre sí. O sea, todos están incómodos. Sí. Yo creo que Lenín Moreno está incómodo con su candidatura. Él fue presionado desde mi punto de vista a ser candidato porque los números le presentaban a él como la mejor opción. Él está incómodo con Glass. Él nunca quiso que Glass fuera su candidato a la vicepresidencia. Por lo tanto, Glass tampoco está muy cómodo con Lenín Moreno, y Correa no está cómodo con Lenín Moreno. Entonces, es un proceso muy complejo, muy interesante el que está viviendo Alianza País, y vamos a ver si es capaz de enfrentar con éxito esta campaña electoral. El problema es que del otro lado se enfrenta a una derecha dividida. ¿Sí? Parte de esta metáfora que tú utilizabas de los tres panchos es una consecuencia de una derecha que está dividida y un centro izquierda que está reconstituyéndose, porque la izquierda democrática se reinscribió hace poquito, no es nada, es un conjunto de firmas. ¿Sí? Entonces yo veo así el escenario. Izquierda democrática además sin Borja, ¿no? Sin Borja, con el general Moncayo, que es un personaje respetable de la política ecuatoriana, pero me parece que es un poco la vieja guardia, ¿no? La vieja guardia en su estilo, la vieja guardia en su visión, un general de la República, ¿no? Frente a un electorado que es muy joven. ¿Y muy joven? ¿Es este general? Dicen, pues no. Los jóvenes. ¿Quién es este general? Y me parece que es un general que tiene muchas... Es un héroe de guerra. Un héroe de guerra, ¿sí? El único héroe vivo de la República, como suele presentarse el propio general Moncayo, que está muy bien, pero no sé, me parece que es un estilo de liderazgo un poco anclado en el pasado, una visión del pasado interesante en muchas cosas, pero sin la vitalidad que necesita la sociedad ecuatoriana hoy. Es así un poco como yo le veo, digamos, en muy esta conversación. Como siempre, muchas gracias, Felipe. Y ahora los empresarios, ¿qué dicen los empresarios? Que le pusimos la más complicada a Patricio. Bueno, nosotros estamos muy a la expectativa de qué pasa con los políticos y a dónde nos van a llevar. Ese es el punto, ¿no? Claro, y bueno, y entre empresarios así también debe haber un trío Los Panchos, ¿no? ¿Quiénes manejan en este momento al empresariado en términos de liderazgo y de más bien le apoyemos a este o a este otro? Debe ser una puja silenciosa, ¿no? Claro. Debe ser. Entre la gente de Guayaquil y de Quito, ¿tienen alguna coincidencia los señores empresarios respecto a cuál de los tres o a cuál de los cuatro o a cuál de los cinco? Son centro derecha todos. Bueno, los empresarios lo que estamos
esperando y a la expectativa es de ver que se tranquilice el mercado, que el nuevo gobierno o incluso en la campaña se inyecte un poco de tranquilidad, no tanto los empresarios, porque no somos nosotros los que tenemos que estar tranquilos, es el país, es el Estado, es la ciudadanía la que tiene que estar tranquila para que pueda generar necesidad, o sea, que pueda invertir, que pueda comprar, que pueda gastar, que se sienta tranquilo en endeudarse, que se sienta tranquilo en cambiar su vivienda, en cambiar su carro, en cambiar su ropa, ¿no es cierto? Pero hoy por hoy la gente... Muy pragmático su discurso, esa es la cosa. La gente no está tranquila, no lo quiere hacer. Todos dicen, no, aquí yo me quedo porque voy a ver qué pasa, a lo mejor entro en alguna crisis media complicada más adelante y tengo que cuidarme. Entonces pienso que lo que se espera, lo que los empresarios esperamos, es que nos den tranquilidad a la población, para con eso den tranquilidad y den empleo y se genere industria, se genere empresa, se genere construcciones y con eso se generará el empleo. Porque pienso que esa es la Pero la con parte estas importante. zancadillas de la plusvalía, por ejemplo, que el propio general Moncayo manifestaba, decía, tiene razón el gobierno de cobrar este impuesto de la plusvalía. ¿Usted no le escuchó al general Moncayo, el candidato a la presidencia? Dice, porque yo como alcalde tomo a mi cargo, digamos, o está en manos del municipio el municipio hace una inversión en servicios, en infraestructura, y el dueño de la tierra se beneficia. A la fuerza tiene que pagar el tributo de plusvalía por las mejoras. Dice, si costaba $4 la hectárea, y con la inversión estatal o municipal, más de los municipios se refería, entonces pasa a valer $40 y tienen que pagar los impuestos. ¿Usted tiene esa reflexión del candidato Moncayo? 30 hectáreas en una zona no urbanizable. Vale $1, $2 el metro. Se reúne el Consejo Municipal, cambia el uso de suelos y transforma esas 30 hectáreas en urbanizables. Pasa a valer $50 el metro. Tiene que pagar la plusvalía porque no ha hecho nada. Es la misma tesis del señor presidente Correa. ¿Ustedes qué dicen? Verá, lo que ocurre es que en marzo 5 de julio de 2016 ya se promulga la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. En esa ley autoriza a los GAT para que ellos cobren una tasa, sea en especie, sea en efectivo, pueden quedarse con tierras, para recibir como un aporte del urbanizador por lo que está creando. Pues esto ya está legislado, entonces. Está legislado en el año 2015. 2015. Pero 2016, pero en julio de 2016. Poner otro impuesto a la plusvalía es más impuestos. Lo que va a pasar es que la gente diga, yo ya no urbanizo porque no puedo urbanizar. O sea, no me da la economía por la cantidad de impuestos que tengo que pagar. Qué interesante sería tener un gobierno que nos diga, señores, no les voy a cobrar el impuesto a la herencia, no les voy a cobrar el impuesto a la plusvalía para que ustedes tengan la tranquilidad de invertir, tengan la tranquilidad de hacer empresas, de que cuando yo haga mi fábrica no esté pensando que mis hijos van a meterse en un gran lío cuando yo me muera, porque tienen que pagar una cantidad de impuestos impresionantes. Más bien generar, obviamente exagero al decir no cobrar el impuesto a la herencia, porque se debe cobrar algo, pero hacerlo muy, muy fácil de poder cumplir, esa norma y esa ley. No un impuesto abusivo. No un impuesto abusivo, sino y que eso genere en la población, hablando ya de nuestro sector, genere en la población del país el que tiene algo de recurso, el que quiere progresar, el que quiere invertir, ganas de emprender, invierta y compre y gaste y lo haga, ¿no? Pero si yo le pongo el cuco de que te voy a quitar, ¿quién lo va a hacer? Claro. El cuco ha sido, con todo respeto, el señor presidente Correa.
Y sus ideas, naturalmente, sus ideas impositivas, ha sido una especie de cuco. Bueno, sí atemoriza mucho al inversionista, ¿no? Claro. Sí hay mucho temor en invertir, tanto internamente como en el extranjero. La gente que antes invertía acá ya tiene recelo de hacerlo, claro, por todas estas situaciones. Pero tenemos una vía impositiva muy fuerte en el país. Nosotros los empresarios en general, si usted se pone a pensar, un accionista de una empresa, ¿cuánto paga el accionista de impuesto a la renta? El accionista que gana, según la tabla, más de $100,000 al año, está pagando el 35% de impuesto a la renta, entre lo que paga la empresa y lo que paga el accionista. Y adicional a eso, le sumemos el 15% de participación a los trabajadores. El accionista está pagando de la utilidad bruta que le genera la empresa, está pagando el 45%. 46%, porque hay que hacer los números, un 46% de impuesto a la renta. Ese es un impuesto bastante grande. Ese impuesto, esa cantidad, ese valor impositivo de impuesto, que es un 46%, ya es una repartición de la riqueza. Porque si yo gano 100 y tengo que dar al Estado y al empleado, y parte de lo que doy al empleado ahora ya pasa para el Estado, y ya estoy repartiendo la riqueza. Y la mejor manera de repartir la riqueza es esa, vía impositiva. ¿Y para qué ponerle más reparticiones? Para hacernos más caros, para que la gente cada vez se sienta con menos capacidad de gastar, de comprar. Porque Ecuador ya es un país bastante caro. Si uno compara el Ecuador con los vecinos o con otras partes del mundo, le vemos que el Ecuador es muy costoso. Aquí vivir es muy caro. Muy caro, sumamente caro. Así es. Bueno, ¿qué ha aprendido esta mañana y qué ha convalidado, digamos, en el plan de gobierno, en la estrategia económica, el candidato Pozo? Hemos hablado... Me gusta escuchar, Gonzalo, me estoy reuniendo con sectores. Creo que es mejor escuchar que hablar, para nutrir precisamente un programa de gobierno que se adapte mejor al entorno. Pero a mí... ¿Usted cree que hay que ir revisándose, no? O sea, hay que irse nutriendo, uno no es experto en todo, pues obviamente uno tiene que ir conociendo más de cada sector, pero sí creo que hay que decir algunas cosas. Primero, a mí realmente me sorprende lo que el gobierno está anunciando, lo puedo decir yo que estoy candidato, probablemente aquí mi amigo empresario y Felipe no tienen por qué hacerlo, pero sí les puedo decir algunas cosas. Primero, ¿cómo pueden hablar de pacto para la producción y el empleo, volviendo al tema de la herencia y la plusvalía? O sea, hasta me parece que nos están viendo la cara de no sé de qué. Sí. O sea, no puede ser. Lo mismo es con el pacto ético, ¿no? Oportunidad para todos. La plata oportunidad para todos, y el tema de la universidad, cuando ellos pusieron los exámenes y es del Estado el que le dice qué estudiar a los chicos. O sea, ¿de qué oportunidad me están hablando? Seguridad para todos, libre de drogas. ¿Quién puso pues las normas del aporte de que pueden portar drogas y todas las normas que están atadas a ese tema? Libre de corrupción, pues, Gonzalo. Libre de corrupción, con lo que estamos viendo que está ahora destapándose la olla todos los días. Seguro para los de la tercera edad, una mejor sistema a través del IES. ¿Y quién le metió pues la mano como le ha metido al seguro en los últimos años, si no es este gobierno? Y de reforestación, de protección del medio ambiente, y lo que yo le leí a Suní. Oiga, me parece, suena hasta burla esto. Fernanda. No, me parece hasta burla, como que no nos damos cuenta de las cosas. Quiero decirle algo con esto para simplemente terminar. Uno, el 90% de la gente, esto está medido, no lo digo yo, el 90% de la gente no le interesa ni la izquierda ni la derecha. Lo que le interesa es que le resuelvan sus problemas. El ciudadano, a veces uno dice sector privado y como que suena que es la gran empresa o el gran promotor de proyectos. El sector privado, cuando hablo sector privado, capaz el nombre no es el más exacto. Estoy hablando de todo el mundo, de la ciudadanía, de todos. El chiquito, el grande, el que vende helado o el que tiene una gran empresa. A eso me refiero. Pero a lo que quiero llegar es que, ¿qué le interesa a la gente? ¿Que no le voten del trabajo? ¿Que si no tiene trabajo encuentre trabajo? ¿Que si se enferma el niño que le pueda tener un hospital donde le atiendan? ¿Que si el niño tiene que entrar en edad escolar, que tenga un colegio donde le reciban? Es lo que le interesa.
la discusión entre una cosa no y la lograron otra. en 10 años instalar una eso es lo que le interesa a la gente, salud, que le alcance la plata para poder pagar todo, que el costo de vida no sea tan alto. Eso le interesa a la gente. Por lo tanto, sí es importante un programa que ataque precisamente eso, que sea lo más pragmático posible y que de ahí tenga que coger cosas de la izquierda o cosas de la derecha o cosas del centro. Ese es un tema. Entonces, a mí me parece que la cuestión va por ahí. Y el último tema que, para simplemente dar un comentario sobre lo que usted dijo, a mí me parece que el problema al interior del gobierno, y lo que explicaba Felipe, es un problema terrible. O sea, invivible. Se van a matar ahí, Gonzalo. Internamente, o sea, se van a matar. Allí los problemas entre ellos es espantoso. ¿Pero de qué parten en esos problemas de reparto? Temas de apetencias, temas de simpatías o antipatías personales, inclusive temas de manejos de poder, temas de quién va realmente a dirigir esto. O sea, dice una cosa, el otro le contradice, este me cae mal y yo le pongo a eso. O sea, es terrible. Eso, imagínese un gobierno con esa estructura interna. Esto va a ser un desastre si es que llegara a pasar. Yo diría, estoy tranquilo, Gonzalo, porque les veo bastante en caída libre. Le veo a la propuesta de la candidatura bastante en caída libre, así que no me preocuparía tanto de las opciones de que vayan a llegar. Yo creo que no van a llegar, pero sí creo que es un problema terrible lo que se está viviendo con ellos y lo que eventualmente, un evento no consentido, un gobierno con una estructura de esa naturaleza. ¿Cuál de los tres binomios más importantes de la oposición tiene posibilidades de crecer a mayor ritmo? Tal vez el general Moncayo, tal vez Cynthia Viteri, como ha crecido según encuestas muy responsables, ha crecido no en la dimensión seguramente que nos imaginamos a través de esa encuesta, pero como que hay un empate técnico, esas cosas sí se ven, ¿no? O hay colapsos de crecimiento y al general le puede ir bien por el lado de que las izquierdas le están apoyando, de que tiene un sentido más de candidatura progresista, me quedo con él. Se oye un montón de cosas, la gente está con una apreciación muy dispersa, ¿no? Última molestia para Gonzalo, el politólogo. Yo veo así, yo no me guío mucho por las encuestas, porque me parece que las encuestas son un elemento del análisis, pero no es lo que determina el análisis, ¿no? Yo, por mi formación... El suyo de esta mañana, fantástico. Por mi formación, por mis actividades, yo veo procesos, yo quiero ver procesos, ¿no? Y veo procesos, y las encuestas son un elemento en ese análisis de procesos. Yo veo el escenario electoral así, Gonzalo. A mí me parece que Lenín Moreno, de todos modos, es el candidato de un movimiento que tiene una fuerza. Los estudios del propio gobierno sobre perfiles electorales de la población ecuatoriana establecen el voto duro, ellos le llaman el simpatizante orgánico, es decir, que está muy comprometido con la revolución y con el movimiento, alrededor del 25, 30%. Entonces ahí hay un respaldo importante. O sea, de todos modos, Alianza País es un movimiento que ha crecido en estos 10 años, que tiene una cierta estructura muy vinculada al desarrollo del aparato estatal. Creció con las burocracias, con la expansión del Estado. Entonces ahí hay una base. Ahí hay una base. Y Moreno en las encuestas, Gonzalo, no aparece como un candidato que genere muchas resistencias. Claro. ¿Sí? Esa es una fortaleza para él. Esa es una fortaleza desde la perspectiva de los marqueteros. Yo no soy marquetero, pero no ven como un candidato que genere resistencias, ¿no? Tampoco veo yo que sea un candidato que genere muchas simpatías y adhesiones en términos de un liderazgo fuerte. ¿Sí? Es el rostro bueno de la revolución ciudadana, amable. Luego, a mí me parece que la candidatura de Guillermo Lasso yo le veía como una candidatura
un poco sitiada desde dos frentes. Desde el otro frente de la derecha, que ese es un problema para la derecha, haber presentado dos candidaturas. El otro es el de Cintia y Mauricio Pozo, que le afectó mucho a Lasso, claro, en Guayaquil, porque Viteri, digamos, tiene todo el respaldo del Partido Social Cristiano de Nebot y por lo tanto una fortaleza en Guayaquil. Una debilidad en la sierra, una gran debilidad en la sierra para que esa candidatura entre. Por eso el esfuerzo que están haciendo en los últimos días con Mauricio, con las adhesiones de Rodrigo Paz, es para tratar de entrar en la sierra. Pero yo veo que es una candidatura que tiene un sesgo muy costeño. Y por otro lado, Lasso estaba sitiado al comienzo en Quito, me pareció a mí, y en la sierra por Moncayo, que tuvo un pequeño despunte, sí, le afectó a Lasso, pero Moncayo tiene el problema inverso de Cintia Viteri, que no entra en la costa. Entonces ahí hay unos sesgos regionales que a mi juicio están pesando mucho sobre esas dos candidaturas. Las más equilibradas en términos nacionales, y eso es muy importante para pensar las perspectivas electorales de esas candidaturas, la cosa regional, cuáles están mejor posicionadas en las dos regiones, yo veo que son Lenin y Lasso. Porque además Lasso viene con un recorrido más largo, recorrido político más largo, ¿no? Pero siento que el escenario electoral está abierto, que la campaña viene, que la campaña se está empezando a desarrollar y las campañas tienen su dinámica propia para modificar estos escenarios, digamos, que yo visualizo, ¿no? Entonces así yo les ¿Y si te pediría un consejo el Mauricio, le darías? Pero fuera de micrófonos. Ya le voy a pedir una propuesta. Muchas gracias, caballeros, muy amables. Gracias. Señoras y señores, continuamos adelante, tenemos otras sorpresas informativas y naturalmente de opinión, porque estamos buscando la verdad.